gracias al señor rector, al señor vicerrector, a los organizadores de estas jornadas acerca del pensamiento de Jorge Guillermo Federico Hegel. No es común que haya un interés por la figura de un filósofo específico dentro de la historia de la filosofía occidental, como es Hegel, y sobre todo un filósofo que presenta una gran dificultad de lectura y de comprensión. Sin embargo, se justifica la elección del tema porque se trata de una figura central de la cultura moderna y contemporánea. No se puede entender nuestra situación cultural, nuestro mundo contemporáneo, si no hacemos referencia a la doctrina y al influjo de este autor alemán que, como ustedes saben, vivió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este autor tiene un influjo, como decíamos, muy grande, no solo en el campo filosófico, sino también, y tal vez más en ciertos aspectos, en el campo teológico, sea en el de la teología protestante, sea en el de la teología católica. Por otra parte, tiene un influjo muy importante en las doctrinas actuales acerca del Estado, más aún del derecho en general. Como ustedes saben, Hegel escribió una importante obra que se llama Filosofía del Derecho, en la cual une la consideración de aspectos morales, de aspectos jurídicos y de aspectos correspondientes a la teoría del Estado. Hegel es una figura central. No se puede entender, por ejemplo, el pensamiento de Heidegger sin hacer referencia a Hegel. A pesar de que Heidegger se conecta con Husserl y con Kierkegaard, sin embargo el influjo de Hegel es central, al mismo tiempo que él escribía Ser y Tiempo, pronunciaba un curso acerca de la fenomenología del espíritu de Hegel, que está publicado y del cual se notan fuertemente los influjos en su producción. Ya en Ser y Tiempo la referencia a Hegel es central, más aún la referencia a Hegel que interpreta Aristóteles. Lo que voy a exponer aquí brevemente está contenido en esta obra que se llama Hegel y el catolicismo, es el título de esta conferencia. Esta obra es fruto de mi trabajo de investigación en el CONICET y también en la Universidad Gregoriana de Roma. Es un libro acerca no de cómo Hegel influye sobre la religión católica, sino acerca de cómo Hegel entiende él la religión católica. Si ustedes tienen la oportunidad de hojear este tomo, podrán observar que es un método de entrada muy rápido para la comprensión de un pensamiento que de otra manera permanece cerrado y oscuro. Porque Hegel trata aquí los temas que nosotros conocemos, trata de las mismas realidades a las cuales nosotros nos referimos desde nuestra fe y también desde nuestra tradición cristiana, y no solamente cristiana, sino específicamente católica. Lo primero que hay que decir entonces acerca de la obra de Hegel es que en él se presenta una atención específica a la religión católica. No se trata solamente del cristianismo en general. En la bibliografía, que es inmensa acerca del pensamiento de Hegel en todos los países, sobre todo en Alemania naturalmente, hay muchas obras que se refieren a la concepción cristiana de Hegel, pero no hay muchas obras acerca de cómo entiende el catolicismo. En realidad, la única que hay es esta. Por lo menos como un libro entero, es el único que hay hasta ahora acerca de cómo entiende Hegel la religión
católica. Al final de este libro, que está centrado sobre los textos, hay una reflexión acerca de la evolución espiritual de Hegel. Aquí formulo la hipótesis de un acercamiento de Hegel a la religión católica en su juventud. Él estaba en el sur de Alemania, en una zona protestante. Esta zona es mayoritariamente protestante y sobre todo lo era en esa época, alrededor de Stuttgart. Y Hegel se educó en la religión protestante, como se sabe, estudió el mismo curso que realizaban los que después serían pastores protestantes, y sin embargo se acerca a conocer la religión católica. Ya en su diario de juventud tiene una anotación acerca de que concurría a la celebración de la misa católica. No le interesaba el culto, le interesaba la predicación, la doctrina. Pero más adelante hay un episodio más importante de su biografía, que es el acercamiento amistoso o amoroso a una señorita católica que pareciera lo llevó a Hegel a interesarse por la religión católica, más aún probablemente a convertirse fugazmente al catolicismo. Hay algunas cartas que fueron descubiertas en la segunda mitad del siglo XIX que muy probablemente indicarían este acercamiento de Hegel a la religión católica, donde habla de las penitencias que les daban los sacerdotes, el rezo del rosario, etcétera, donde habla de su patrón, de su santo, San Alejo. El cumpleaños de Hegel es el 17 de julio, el día de San Alejo, y mi cumpleaños también es el 17 de julio. Hegel parece haber tenido un cierto ascenso contemplativo, podríamos decir, una cierta experiencia espiritual, y de esta experiencia espiritual quedan rasgos en toda su vida y en todas sus obras. Él no se olvidará nunca más de la religión católica. Recordemos también que Hegel era rector de un colegio secundario en Nuremberg, que era una ciudad católica de Baviera, que esta sí es una región católica. Allí, sin embargo, como suele suceder en Alemania, había también alumnos protestantes, y Hegel se ocupaba de la instrucción religiosa, sea de los católicos como de los protestantes. Más aún se ocupaba de que recibieran los sacramentos, la Eucaristía, la confirmación. Y además les hizo un resumen filosófico muy interesante, porque es prácticamente uno de los textos más inteligibles de Hegel, porque era explicar el sistema hegeliano para el colegio secundario. Este texto se llama Propedéutica Filosófica. Y allí hay una reflexión también acerca de los temas propiamente católicos, especialmente los sacramentos, que en el protestantismo están reducidos. Hegel hará muchas referencias incluso a las iglesias y a los sagrarios de las iglesias en sus obras. Por ejemplo, en la primera de todas, por lo menos el primer libro escrito por Hegel y publicado, que es la Fenomenología del Espíritu de 1807. Allí ya en el famoso prólogo hay una referencia al sagrario y a la hostia. Más aún, él comparará a lo largo de sus obras la hostia o la Eucaristía, como nosotros la conocemos y la creemos, con la filosofía nada menos que de Kant. Él hará un paralelismo entre la concepción católica de la Eucaristía
y Kant. Toda su concepción filosófica, en cierta manera, se resume en la concepción de la Eucaristía. Según Hegel, los católicos creen que detrás de la Eucaristía está Cristo, está el cuerpo de Cristo. No lo explica del todo exactamente, pero nosotros sabemos que está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el alma, la divinidad, la persona divina del Verbo. Ahora, para Hegel no hay que separar el fenómeno de la cosa en sí. Es decir, no hay que separar la Eucaristía de algo que sería la sustancia de la Eucaristía, es decir, el cuerpo de Cristo. Esta separación, dice, la hacen los católicos, pero la hace también Kant cuando separa el fenómeno y el noúmeno. Por eso, en la ciencia de la lógica, que es su metafísica, hay una frase famosa: no hay que tener ternura con las cosas, es decir, hay que concebirlas totalmente, hay que comprenderlas totalmente. Ese comprender totalmente significa coincidir totalmente con las cosas. Es un realismo absoluto, tan realista que es idealista, es decir, es un realismo en el cual se coincide de tal manera con la realidad misma que no hay distinción entre el sujeto que piensa y la realidad pensada. Por supuesto, no se trata del sujeto singular, no se trata de Juan, de Pedro, sino que se trata de un sujeto superior. Diríamos el sujeto trascendental de Kant, que no es el de cada individuo, pero ni siquiera es el sujeto trascendental de Kant, es más que el sujeto trascendental de Kant, porque justamente se supera la distinción entre sujeto y objeto. La idea absoluta corresponde justamente a esta superación de la distinción entre el sujeto y el objeto, superación que nunca es total, porque, como sabemos, el fondo de la realidad y de la misma idea es la dialéctica, y en la dialéctica lo afirmativo y lo negativo coinciden, y la superación mantiene los dos momentos, el afirmativo y el negativo. En las obras de Hegel no se habla normalmente, prácticamente nunca, de tesis, antítesis y síntesis, como es la concepción divulgada. Esto corresponde a otro tipo de pensamiento. Él habla de afirmación, negación y superación, la famosa Aufhebung. En esta superación se mantienen los momentos que son lo mismo y no son lo mismo. Como sabemos, el principio fundamental de la lógica, que es la metafísica en Hegel, es la contradicción, o sea, oponiéndose, o mejor superando, según él, conscientemente Aristóteles, el fondo de la realidad es esta dialéctica en la cual el ser y la nada coinciden, son lo mismo y no son lo mismo, y en la cual la coincidencia y no coincidencia del ser y de la nada y de todos los momentos que la constituyen, a la dialéctica, esa coincidencia es algo más básico, podríamos decir, es decir, es la idea, y la idea, dice Hegel, al final de la ciencia de la lógica, su obra más importante, es el método. La idea es el método. Y el método no es otra cosa que la libertad. Por eso la idea absoluta es la idea de la libertad. ¿Libertad respecto de qué? Libertad respecto de todo, es la libertad absoluta. Es la libertad que consiste en la oposición ante toda resistencia. ¿Qué es lo que opone resistencia al pensamiento? Todo lo que es determinado, empezando por las esencias de las cosas, que son estas esencias y no otras esencias, que son objeto del pensamiento y no son el sujeto. Opone resistencia todo lo que sea una realidad causal distinta de los objetos del pensamiento, es decir, en última instancia Dios mismo, que es el creador.
Dios no puede ser un más allá del mundo, algo distinto del mundo, algo trascendente respecto del mundo o de las esencias o de lo que no es Dios. Porque de esta manera, de nuevo, se opondría a el pensamiento, a la potencia absoluta del método, y en realidad no hay nada que se pueda oponer a la potencia absoluta del método. Por eso el corazón del método, dice Hegel, el corazón de la dialéctica, al final de la ciencia de la lógica, es lo negativo. Dice textualmente, lo negativo es el motor de la dialéctica. Esto negativo es una fuerza de oposición. Esto no quiere decir que Hegel no hable de Dios, muy por el contrario, por todos lados habla de Dios. Y especialmente en el prólogo de este libro, La ciencia de la lógica, estos 2 volúmenes, dice que aquí se trata de la descripción de Dios tal como era antes de la creación del mundo y de un espíritu finito. Este libro es la descripción de Dios, pero no de un Dios separado de la realidad, no un Dios trascendente, no un más allá, como dice antes en la fenomenología del espíritu, sino un Dios que entra en la constitución de todas las cosas, que es todas las cosas. Un Dios que no se opone a la realidad, sino que es la realidad. Bueno, este Dios es más bien la idea de lo divino. La idea de lo divino que corresponde para Hegel a la concepción bíblica y de la tradición de la Santísima Trinidad, porque en la dialéctica hay 3 momentos que corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por supuesto. Toda la filosofía de Hegel es en ese sentido una especie de reproducción de la vida trinitaria, como nos la revela la Sagrada Escritura, pero comprendida, porque recordemos, para Hegel no hay un más allá que no pueda ser comprendido. Por este motivo, critica él, en primer lugar, la concepción católica de la Eucaristía. La Eucaristía no puede ser un más allá que no está en el sujeto. Y por eso alaba él la doctrina protestante acerca de la Eucaristía. Dice, los protestantes no creen que la Eucaristía contenga la sustancia del cuerpo de Cristo y que permanezca más allá del acto de recibirla. La Eucaristía es la recepción de la Eucaristía, es el gozo de la Eucaristía, es la actitud interior por la cual asimilamos la Eucaristía. No hay un más allá. Es decir, no hay una cosa en sí kantiana que sería la sustancia de la Eucaristía. Ahora, de esta manera comprende Hegel toda la realidad. No hay una sustancia que esté más allá del pensamiento, de la comprensión misma de la realidad. Justamente no hay que tener ternura con las cosas, hay que asimilarlas totalmente, hay que comprenderlas o hay que fagocitarlas, diría, al principio de la fenomenología del espíritu. Y aquí entramos en un aspecto más profundo. Justamente al principio de la fenomenología del espíritu, dice Hegel que los animales devoran lo que comen. Es decir, no lo dejan subsistiendo, no lo respetan, por decir así, sino que lo asimilan totalmente. Algo semejante sucede con el espíritu cuando se eleva hacia la verdadera comprensión de la realidad. Es decir, esta realidad desaparece, se la traga totalmente el espíritu. Él designa esto con el simbolismo del delirio báquico, es decir, de esa especie de celebración pagana orgiástica en la cual había una borrachera buscada, una ebriedad, dice él, en la cual desaparecían los contornos de las cosas, como cuando alguien está borracho y no puede distinguir una cosa de la otra, ni siquiera en el orden sensitivo. Para Hegel, entrar en la vida espiritual significa justamente esto, pasar un proceso interior de transformación
por el cual se llega a un estado espiritual diferente en el cual se borran los contornos de las cosas, es decir, las cosas ya no están allí y yo aquí, el objeto allá y el sujeto acá. Se trata de una coincidencia real entre el sujeto y el objeto. Se trata de entrar verdaderamente en el mundo espiritual, que es el mundo real. Y ese mundo espiritual no se queda simplemente en la espiritualidad de los sujetos determinados, sino que trasciende hacia el saber absoluto, que es el principio de la ciencia. Esta fenomenología del espíritu es la introducción en el sistema de la ciencia, que comienza por la ciencia de la lógica, sigue por la filosofía de la naturaleza y termina por la filosofía del espíritu. La ciencia de la lógica, sin embargo, es el momento central. Ahora, para llegar a esta ciencia de la lógica en la cual se encuentra la idea absoluta y el sujeto coincide con la idea absoluta, el sujeto tiene que pasar un proceso de transformación, es decir, desde el conocimiento vulgar, en el cual creemos que estoy aquí y las cosas están allí, hasta un conocimiento elaborado, un conocimiento, dice Hegel, racional. Un conocimiento racional significa un conocimiento que no es intelectual. Un conocimiento intelectual, en la tradición kantiana, significa un conocimiento en el cual hay determinaciones, hay categorías, hay una cosa y no la otra que se conoce. El conocimiento racional supera todas las oposiciones, ya en Kant, pero sobre todo en Hegel. Todas las oposiciones están incluidas pero superadas en el conocimiento racional. Y muy especialmente está incluida y superada la oposición entre el sujeto y el objeto. Por eso, la fenomenología del espíritu, haciendo una comparación anacrónica, sería una especie de psicoanálisis introductivo en el sistema de la ciencia. Es decir, una especie de autoanálisis del espíritu en el cual se descubre que lo que parecía conocimiento sensitivo, en realidad no era tal conocimiento sensitivo de cosas materiales, sino que este conocimiento sensitivo era ya espiritual, es decir, era ya racional. Los sentidos son la razón. Este es el corazón del idealismo en el sentido propiamente filosófico, tiene muchos otros aspectos, pero en el sentido filosófico, gnoseológico, preciso, este es el corazón del idealismo, es decir, descubrir que la materia no existe. Y descubrir que mi conocimiento sensitivo, que corresponde al sujeto animal, diría Hegel, es simplemente aparente, porque no es otra cosa que una manifestación de la razón o, como dice el título, manifestación del espíritu. Eso quiere decir fenomenología del espíritu, estudio de la manifestación del espíritu. El espíritu absoluto se manifiesta en los sujetos determinados que son totalmente contingentes para Hegel. Para Hegel no hay nada que permanezca de cada sujeto. En cada sujeto particular se manifiesta el espíritu, aparece y desaparece el único espíritu que supera a los sujetos. Por eso, propiamente hablando, en Hegel no hay persona. Y la filosofía de Hegel se constituirá de esta manera en la base de muchas filosofías posteriores, hasta llegar a los posmodernos, en las cuales se niega la persona, desaparece la persona, no hay sujeto. No hay sujeto, ¿por qué? No hay sustancia. No hay sustancia particular y la persona es una sustancia que solamente puede alcanzar la inteligencia. Entonces, la fenomenología del espíritu es una especie de proceso psicológico para liberarse del modo normal de conocer, en el cual está incluido gran parte
del pensamiento filosófico, que para Hegel piensa de la misma manera que piensan todos vulgarmente, de manera tal de llegar después al verdadero saber, que es el saber absoluto, en el cual desaparece el sujeto y quien conoce tiene conciencia total de sí, pero justamente no como un individuo o como lo que nosotros llamaríamos una persona, sino como el espíritu, y el mismo espíritu desaparece porque el fondo del espíritu es la idea absoluta, la idea que se podría decir divina, pero que no es Dios, porque Dios es substancia por excelencia. Entre paréntesis, esta será una de las bases de la crítica de Heidegger a la ontoteología, es decir, creer que Dios es una sustancia, pensarlo como un ente o como el ente supremo. La base de esta crítica es hegeliana, aunque la palabra viene de Kant, de la crítica de la razón pura, ahí está la ontoteología. Sin embargo, la concepción de Heidegger deriva fundamentalmente de Hegel. Pero esto es un paréntesis. Con esta introducción, que se refiere al sistema hegeliano en general, podemos hacer algunas observaciones más específicas acerca de nuestro tema, que se puede resumir de la siguiente manera. Para Hegel, la religión católica es la religión que contiene la doctrina verdadera. Siempre Hegel dice lo mismo: la religión católica es el momento supremo del pensamiento en cuanto a la doctrina. Por otro lado, la religión católica es la fuente de la corrupción y del mal en el mundo en cuanto a la práctica. O sea, la religión católica tiene la verdadera teoría, pero tiene la mala praxis. ¿Por qué tiene la mala praxis? Porque la religión católica anula la libertad. Por eso, ¿qué es lo que pretende Hegel? Hegel no pretende ni ser católico ni ser protestante. O sea, no es que Hegel quiera ser protestante en el sentido confesional, aunque alaba a Lutero por una sola cosa, es decir, por la afirmación de la libertad. Hegel lo que pretende es un catolicismo protestante y un protestantismo católico. Este es el verdadero sentido de su doctrina religiosa. Más aún, ni siquiera pretende separar la Iglesia del Estado, la religión, de la doctrina jurídica, política y científica. Para Hegel ese es el defecto de la Revolución Francesa. Justamente por eso, dice Hegel, la Revolución Francesa fracasó, porque quiso reformar el Estado y no reformó la religión. Es decir, dejó la religión católica como era, y por eso después vino la Restauración. Entonces volvieron los reyes a Francia, asumieron de nuevo la religión católica y desapareció la Revolución Francesa, a la cual Hegel adhería en su juventud, aunque después se volvió conservador y monárquico en cierta manera, porque llegó a ser el rector de la Universidad de Berlín, en un estado prusiano oficialmente. Ahora, para Hegel, en sus textos, que son muchos en los cuales se refiere a este punto, la verdadera doctrina debe combinarse con la verdadera praxis, es decir, con la praxis de la libertad, y la libertad, como dice Hegel al final de la ciencia de la lógica, no es libertad abstracta, sino que es liberación, Befreiung, es decir, es proceso de liberación. La libertad es liberación. Y la liberación es un estar oponiéndose. Esto es el corazón del método, como hemos dicho antes. Por eso hay que mantener toda la doctrina católica, que es la más especulativa, porque contiene el pensamiento de los filósofos antiguos, especialmente de Platón en la patrística y de Aristóteles en la escolástica, cosa que Hegel alaba inmensamente, y
hay que transformar esta doctrina en sentido práctico, es decir, hay que agregarle el componente de la liberación. Es decir, usando una expresión moderna, que en parte está conectada con Hegel a través de Marx, en algunos aspectos, hay que hacer una teología de la liberación, que es una teología católica de la liberación, no una teología protestante de la liberación. Porque los protestantes no tienen doctrina, en este aspecto son como la filosofía kantiana, que es la peor filosofía para Hegel, porque es la filosofía que no hace conocer nada. Para Hegel, Kant hizo renunciar al conocimiento, y sobre todo al conocimiento de lo más importante, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento del espíritu, el conocimiento del alma en cuanto es el espíritu, etcétera. O sea, es una renuncia a conocer el corazón de la realidad. Por eso a Hegel no le interesa la teología protestante. Para él la teología protestante es superficial. Al principio de la ciencia de la lógica dice que esta teología ahora se ocupa solamente de la erudición histórica, se ocupa de cosas prácticas, pero no se ocupa de la sustancia de la realidad, no se ocupa de lo más importante. Este es el grave problema. Por eso Hegel se presenta como una especie de reformador religioso, pero una especie de reformador religioso laico y científico, porque para Hegel no hay una fe que sea distinta de la razón. La fe es un momento anterior a la razón, como explica aquí en la fenomenología del espíritu. La razón es aquella que contiene absolutamente todas las verdades de la fe comprendidas racionalmente. Por supuesto, para Hegel tampoco hay una gracia que sea distinta de la naturaleza. De muchas maneras, por ejemplo, en las lecciones sobre la filosofía de la religión, se refiere a la gracia simplemente como la vida espiritual. Tener razón, elevarse por encima de lo sensible, eso es ya tener la gracia. ¿Y cuándo empieza la gracia y la vida racional para Hegel? Empieza en el pecado original. Es decir, el hombre comienza a ser hombre y se distingue de los animales cuando comienza a pensar. O sea, en el pecado original se manifiesta por primera vez el espíritu. Es decir, el hombre se pone ante Dios de manera que acoge lo que le dice la serpiente, es decir, seréis como dioses. Ahí se manifiesta por primera vez el espíritu, dice en la filosofía de la religión. Entonces, no hay distinción entre naturaleza y gracia, como no hay distinción entre fe y razón. Todo es parte del mismo proceso espiritual en el cual hay que entrar para ser verdaderamente hombres. Para Hegel, el que no entra en este proceso se queda a mitad de camino y es una especie de animal. El hombre es animal, el hombre es hombre, dice Hegel, por la razón. Y lo absoluto de la razón es lo que él manifiesta. La historia de la filosofía y la historia de las religiones son una preparación para esta manifestación de la razón. Aunque hay que observar que para Hegel, en cierta manera, es superior la religión a la razón como doctrina. Es decir, el cristianismo está más cerca del saber absoluto que todas las manifestaciones anteriores de la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque el cristianismo contiene la contradicción de la razón, dice Hegel. En primer lugar, en Dios hay tres personas, tres en uno, y esto es contradicción. Además, en el cristianismo, Dios es hombre, Cristo, y esto es contradicción. Por otra parte, en el cristianismo hay creación de la nada, es decir, el ser surge de la nada, y esto también es contradicción. Entonces, lo más especulativo es el cristianismo, y dentro del cristianismo lo más especulativo es el catolicismo. En la doctrina, porque los medievales asumieron
con todo vigor el pensamiento filosófico, sobre todo el de Aristóteles, y esto lo alaba sobremanera Hegel. Recordemos entre paréntesis que Hegel, al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, pone en griego el texto del libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles, sin traducción al alemán, como diciendo, todo lo que dije yo está contenido aquí, en este pasaje. Dios es pensamiento de pensamiento, no es noéseos. Conocimiento de conocimiento, esto es lo que digo yo. Bueno, para Hegel los escolásticos, y sobre todo San Anselmo en el argumento ontológico, así llamado, son los que tienen la verdadera doctrina filosófica, la más elaborada, la combinada con las verdades más especulativas, es decir, con esas verdades más racionales que son los dogmas comprendidos en sentido dialéctico. Por eso Hegel no quiere oponerse a la escolástica, quiere transformar la escolástica y asimilarla. Por este motivo Hegel es tan difícil de ser entendido, y por este motivo también su influjo es tan profundo en la vida católica y en el pensamiento católico, porque en cierta manera contiene elementos católicos. De manera tal que si no hay un profundo discernimiento espiritual, porque el racional no alcanza, evidentemente, porque se trata de la fe, no se puede superar el pensamiento hegeliano. Y esto es lo que le pasó a muchos, incluso en la Argentina. Hubo filósofos tomistas y algún sacerdote también que se volvió hegeliano. Pero eso sigue pasando de muchas maneras, a través de muchas manifestaciones de la teología contemporánea. Estas teologías contemporáneas se refieren explícitamente a Hegel. Recordemos, por ejemplo, a Rahner, al principio del Grundkurs, el curso fundamental sobre la fe, dice que todo ese curso es una comprensión del cristianismo, es decir, es la fatiga del concepto, como dice Hegel. Lo dice al principio de todo el curso. O sea, es comprender, es entender. Y lo mismo muchos otros autores, sea en campo católico como en campo protestante. Por eso Hegel tiene tanto influjo, porque contiene la doctrina católica, a veces la contiene mejor que como se la enseña actualmente, porque él toma más en serio a Aristóteles y la escolástica que como se la toma actualmente. Podemos mostrar algún ejemplo de la concepción hegeliana de la religión católica. Esta vez lo tomamos de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Esta obra es la única que contiene el sistema total de Hegel. Como ustedes saben, tiene 3 ediciones, una de 1827, una de 1817, otra de 1827 y otra de 1830, que es la que normalmente se conoce. Es interesante también notar que en el prólogo a la segunda edición de 1827, Hegel hace una gran referencia a un autor católico alemán de la época que se llamaba Franz von Baader. Aquí encontramos, al final, cuando trata acerca del espíritu, una reflexión acerca de la Eucaristía y de cómo se conecta toda la realidad con la Eucaristía. Es decir, toda la filosofía se puede resumir en el conocimiento de Dios, y esto lo explica según Aristóteles especialmente, un Aristóteles entendido a su manera.
y también se puede resumir, sobre todo en el aspecto práctico, en la concepción de la Eucaristía. Toda la política tiene que ver con la Eucaristía para Hegel. Ahora vamos a ver cómo. Entre paréntesis, digamos que la concepción hegeliana de Aristóteles es muy particular. Es un Aristóteles sin principio de no contradicción y un Aristóteles sin materia. Como ustedes saben, Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica pone el principio de no contradicción como principio fundamental de la realidad y del pensamiento. Por otra parte, la doctrina de Aristóteles, como se ve en el primer libro de la Metafísica, surge justamente por oposición a Platón, porque para Platón lo que tiene materia no es real. Es decir, los entes son solamente las ideas, lo inteligible, el eidos. Para Aristóteles, lo real es, sí, por supuesto, lo que es espiritual, lo que está separado de la materia, pero también la materia, o sea, las cosas materiales. Hegel elimina la materia y, sin embargo, interpreta todos los textos de Aristóteles y los interpreta de manera hegeliana. Yo dirigí en Roma una tesis doctoral de un austríaco, un sacerdote austríaco que habla alemán y que ahora enseña metafísica allí, y leyó todos los textos en los cuales Hegel explica a Aristóteles y mostró cómo cambia todos los textos, no solo en la comprensión, sino que a veces cambia el texto mismo. Porque un Aristóteles en el cual no existe la materia no es más Aristóteles. De hecho, Hegel, que alaba tanto a Aristóteles, al final de la ciencia de la lógica que citamos, termina con Platón y dice, bueno, la idea absoluta es la dialéctica, pero la dialéctica es la dialéctica como la explicó Platón. Después de todo el aristotelismo termina con Platón, y de hecho es platónico, en cierta manera. Pero retornemos al otro aspecto, ese más práctico, que se explica mejor desde la Eucaristía. Aquí se trata de la liberación. La Eucaristía no hay que entenderla como algo que es en sí, como una cosa en sí kantiana, como una sustancia determinada. La Eucaristía hay que entenderla en un proceso espiritual, y este proceso es un proceso de liberación. Dice poco antes, en el parágrafo 550, esta liberación en la cual el espíritu procede hasta llegar a sí mismo y realizar su verdad y su trabajo, es el derecho sumo y absoluto, esta liberación. O sea, todo se constituye por la liberación en la vida espiritual, porque es una liberación al infinito. Y esta liberación se autorrealiza por oposición a toda realidad, una oposición que llega hasta la oposición absoluta. Y esto es el corazón del método o la dialéctica. En la práctica, ¿qué quiere decir esta oposición? Quiere decir, como ya recordamos, oposición a Dios, oposición a la autoridad de las cosas materiales frente al conocimiento humano. Quiere decir también oposición a cualquier autoridad en la sociedad que no sea comprendida en un proceso de liberación espiritual. Y esta oposición incluye, por excelencia, cualquier autoridad en el orden religioso. Y por eso, según Hegel, Lutero tenía razón al oponerse al Papa, al oponerse a los concilios y al oponerse a la autoridad espiritual del sacerdote. A veces hasta llega a hablar del director espiritual. Tampoco el director espiritual tiene que... Todo eso es autoridad y tiene que desaparecer en el proceso absoluto de liberación. Pero el corazón de esta oposición a toda autoridad finalmente es la oposición a la Eucaristía como presencia real de Cristo. Dice en este parágrafo: el espíritu de un pueblo contiene la necesidad natural y está en la existencia exterior. La sustancia ética en sí infinita es por sí particular y limitada. Y su aspecto subjetivo
está afecto de accidentalidad como costumbre inconsciente y tiene conciencia de su contenido como de una cosa que existe temporalmente y en relación con una naturaleza y un mundo exterior. Bueno, no leo más porque Hegel es todo así, no tendría sentido seguir leyendo, pues no se puede comprender con una lectura lo que dice Hegel. Es muy difícil interpretar los textos de Hegel, porque ya es difícil entender lo que dice filosóficamente, pero además es difícil entender a qué se está refiriendo, porque Hegel hace entrar toda referencia de la realidad en un proceso en el cual desaparecen los contornos de las cosas. Entonces a veces no es fácil individualizar a qué hecho histórico se está refiriendo, a qué filósofo, a qué aspecto de la realidad práctica o de la realidad contemporánea a él, etc. De cualquier modo, lo que dice Hegel es que la vida de un pueblo es vida ética, no vida exterior. Por este motivo, en la práctica, la eticidad de los protestantes es superior a la eticidad de los católicos, porque la eticidad de los católicos está marcada por la exterioridad, por la materialidad, porque toda la vida de los católicos se centra en la Eucaristía, y la Eucaristía para Hegel es una cosa material, y el espíritu no puede depender de una cosa material. Por supuesto que no es así, evidentemente, porque la Eucaristía no es una cosa material. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo que corresponde a la sustancia de la persona de Cristo, que es una persona infinita, es la persona divina del Verbo de Dios, y esa sustancia no se capta sino con la inteligencia. No es que con los sentidos captamos a Cristo, sino que captamos los accidentes del cuerpo de Cristo. Ni siquiera el cuerpo de Cristo captamos con los sentidos. Captamos la sustancia del cuerpo de Cristo, pero la sustancia es objeto de la inteligencia, no de los sentidos. Por eso mismo, si alguien no tiene fe, no puede alcanzar la sustancia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía y recibe la Eucaristía materialmente. Ahora, para Hegel, como evidentemente no hay fe, lo que hacen los católicos es centrar toda su vida en la Eucaristía como cosa material. De aquí deriva el carácter exterior de la vida de los católicos en la práctica, que aunque tienen la verdadera doctrina, que es la más especulativa, la que se desarrolló en la Edad Media, filosóficamente, sin embargo, tienen la pésima praxis. Más aún, dice Hegel, que la raíz del mal en el mundo es el catolicismo. Y que dentro del catolicismo los peores son los sacerdotes, porque son aquellos que hacen pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo, como separando ambas cosas, a pesar de que saben que no se puede separar el bien y el mal. O sea, la gente madura es la que sabe que el bien y el mal son lo mismo, así como el ser y la nada son lo mismo. En cambio, la gente inmadura son los que creen que el bien y el mal son diferentes. Entonces, que hay acciones buenas y hay acciones malas. Ahora, ¿quiénes mantienen este sistema de separación entre el bien y el mal? Los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes dominan al pueblo por medio de la mala conciencia que engendra. Bueno, este pensamiento, por supuesto, tendrá una larga historia, está presente sobre todo en Nietzsche. Nietzsche ataca a los sacerdotes y ataca sobre todo a Cristo, a quien llama el sacerdote. Y después está presente en Freud también, que se inspira en Nietzsche. O sea, el sacerdote es el que introduce en el mundo, como dice en la fenomenología del espíritu, el mal, pero ese mal es superado por la enfermedad mortal, que no es una expresión solo de Kierkegaard, sino también de Hegel, en la fenomenología del espíritu. Esa enfermedad mortal es esa duda, esa criticidad, esa liberación que hace que el pueblo se libere del poder de los sacerdotes y, consiguientemente, del poder de todo poder. Porque todo poder, en el fondo, tiene la misma naturaleza.
es decir, una imposición externa. Él, por supuesto, no entiende el acto de gobernar como acto de la razón práctica, informada por la prudencia, no entiende que la ley es un ordenamiento de la razón, etcétera, etcétera. Por supuesto que no es así como dice Hegel, ya lo sabemos. Estoy explicando lo que dice Hegel. O sea, para Hegel, toda autoridad es imposición. Por eso, entre otros, de Hegel puede surgir Marx, que elabora la doctrina de la revolución. Porque el corazón del método es la negación, el corazón del método es la oposición. Ahora, ojalá nos hubiéramos quedado con Marx, porque el problema de Hegel es mucho más profundo que el de Marx. O sea, más difícil superar a Hegel que superar a Marx, porque para superar a Hegel hay que entenderlo. Hay que entender qué dice. Y esto no es fácil. Sobre todo cuando la mentalidad hegeliana ya está difundida ampliamente. De modo filosófico, de modo teológico e incluso de modo práctico. Las concepciones morales vigentes en nuestra realidad contemporánea dependen en gran medida de Hegel, directa o indirectamente. No porque todos los políticos sean hegelianos, algunos parece que dicen que son hegelianos, pero seguramente no han leído a Hegel, sino porque se reproducen a partir de los datos de la realidad cultural los elementos o los presupuestos fundamentales de la dialéctica hegeliana. Dice aquí entonces, en este parágrafo 552, que en la religión católica este espíritu es contrapuesto rígidamente en la realidad al espíritu consciente de sí. Repito la frase de Hegel. En la religión católica este espíritu es contrapuesto en la realidad rígidamente al espíritu consciente de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que está la religión católica con todo su aparato, con el Vaticano, con los monjes, con los monasterios, las catedrales, con la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, sus dogmas y sus santos, y además sus reliquias, porque Hegel habla también de las reliquias, y todo eso es rígido, dice él. No es espiritual. No es espiritual, ¿por qué? Porque las reliquias de Santa Teresita son esas y no otras, son los huesos de Santa Teresita. Porque la Eucaristía está ahí en el sagrario y no está en otro lado. Porque es el sacerdote la autoridad espiritual y no otro, etcétera. Porque hay dogmas determinados que no se pueden cambiar, son las verdades de fe, etcétera. Bueno, todo eso es el carácter exterior, según Hegel, del catolicismo. Ese carácter exterior no es verdadero, es falso. Pero no falso porque el catolicismo tenga doctrinas falsas, sino porque están fuera del sistema, podríamos decir. Es decir, están fuera del espíritu. Cuando son asimiladas por el espíritu se convierten en verdaderas. El proyecto hegeliano, entonces, ¿qué es? Es producir católicos adultos, diríamos hoy. Es decir, católicos críticos, católicos que entienden, católicos que no se dejan condicionar ni por el Papa, ni por los obispos, ni por los dogmas, ni por las reliquias, ni por la Eucaristía. Es decir, católicos que piensan. Los protestantes piensan, pero piensan en el vacío, según Hegel. Es decir, sí, tienen la verdadera actitud, tienen la libertad, pero son gente vacía, porque no, en el fondo no piensa nada. Este es el problema de los protestantes. Y por eso, al principio de su obra más importante, que está escrita en prólogo en Nuremberg,
en una ciudad católica donde hay iglesias barrocas, en Alemania, etcétera. Bueno, ahí dice Hegel, es como una iglesia sin sagrario. Una iglesia sin sagrario es una iglesia vacía. Son las iglesias protestantes que hay en Alemania, las cuales después de la Reforma le sacaron sagrario y le sacaron todos los santos. Está la iglesia católica, pero sin santos, sin sagrario, etcétera. Están los altares vacíos ahí desnudos. Bueno, a Hegel eso le da sensación de vacío. ¿Por qué? Porque él intuyó lo que quería decir el catolicismo. De alguna manera lo percibe desde lejos. Bueno, los protestantes lo único que tienen de bueno es la libertad. Dicen en las lecciones sobre la filosofía de la historia, la simple doctrina de Lutero es la doctrina de la libertad. Por lo demás, Lutero es totalmente católico, dice Hegel. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista doctrinal no hay nada que objetar al catolicismo. El problema es que hay que entenderlo, tiene que ser un catolicismo entendido, dialéctico. Un catolicismo que entre en el proceso espiritual. Es decir, un catolicismo protestante. Un catolicismo de libertad o mejor, de liberación. Es una teología de la liberación. Pero no en sentido marxista, porque el sentido marxista para él sería un grotesco. Es una teología de la liberación en un sentido cultural, en un sentido espiritual. En un sentido temporal, porque esta teología de la liberación no tiene que separarse de la vida mundana, tiene que comprender la vida mundana. ¿Sí? No tiene que estar la vida del Estado por un lado y la vida de la religión por otro lado. Tiene que ser la misma vida. No hay que separar, como hicieron los franceses, Iglesia y Estado. No hay que separar teología y filosofía. Continúa Hegel aquí. Primeramente en la hostia está describiendo el carácter rígido de los católicos, que depende todo de la Eucaristía, lo cual es verdad, porque en la religión católica todo depende de la Eucaristía, porque en la Eucaristía está presente Cristo. Como decían los padres de la Iglesia, citados por el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro modo de pensar depende de la Eucaristía, y la Eucaristía corresponde a nuestro modo de pensar. Bueno, para Hegel es así también. El problema es que esta concepción de la Eucaristía toca toda la vida católica y toda la vida de los pueblos católicos. Esta es la razón profunda por la cual históricamente los protestantes se sienten superiores a los católicos. Se les expresa esta conciencia de superioridad, este complejo de superioridad. Primeramente en la hostia, Dios es presentado a la adoración religiosa como una cosa externa, mientras que, por el contrario, en la Iglesia luterana, la hostia como tal es consagrada y elevada al Dios presente solo en la fruición, es decir, en la anulación de su exterioridad y en la fe, esto es, en el espíritu a la vez libre y cierto de sí. Bueno, recordemos, este texto de 1830, aquí estaba en Berlín, era el rector, entonces quería quedar bien con los protestantes y pone estas frases que son para un auditorio protestante. Pero si uno las considera en el contexto de toda su obra, no tienen el sentido confesional que parecen tener aquí. Esto no es un sentido confesional luterano protestante. O sea, los protestantes comulgan espiritualmente, hacen comunión espiritual. Por supuesto, Hegel no sabía que lo principal de la Eucaristía es la comunión espiritual. Como explica Santo Tomás, la Eucaristía es participación de la comunión espiritual que tienen los ángeles, es el pan de los ángeles. El pan de los ángeles, porque la Eucaristía es principalmente la contemplación. Es sacramento porque nosotros necesitamos la presencia de Cristo para que se produzca la contemplación en nosotros, cuando estamos bien dispuestos, por supuesto.
es sacramento porque produce la gracia, pero la Eucaristía no es simplemente para que esté el cuerpo de Cristo, es para que nosotros estemos unidos a la persona divina de Cristo. Y esto es la contemplación. Bueno, Hegel reduce la Eucaristía simplemente a una cosa externa que está ahí y la contrapone a la concepción protestante, que sería más espiritual porque no hay cosa. Sí, los protestantes a veces tienen una cena, se la comen, pero esto es simplemente tomar conciencia de que estoy unido con Cristo. Además no tiene adoración, como los católicos, no está el sagrario. Y dice Hegel, de aquella primera y suma relación de la exterioridad derivanse todas las demás externas, y por consiguiente no libres, no espirituales y supersticiosas. Esto es, una clase laica que recibe el saber de la verdad divina, como también la dirección de la voluntad de la conciencia del exterior y de otra clase. Es decir, está la clase de los laicos y por encima está la clase de los sacerdotes que mandan a los laicos y les dicen lo que tienen que pensar. Bueno, esto por supuesto es una caricatura de la verdad, no es la verdad. Nosotros no podemos aquí hacer un tratado de eclesiología, no es la verdad de la concepción católica. La expresión de Hegel es útil para entender a qué apunta él. Apunta a la eliminación de toda exterioridad, y la exterioridad es la autoridad de la realidad que se me impone. No es simplemente anular la distinción entre sacerdotes y laicos, como hicieron los protestantes, con los cuales quiere quedar bien en este texto, repito. Es anular toda autoridad. Es decir, todo lo determinado, todo lo que es sustancia, todo lo que es esencia, todo lo que es causa, todo lo que es objeto. Todo eso es autoridad en cierta manera, porque no puede ser cambiado por el sujeto que lo asimila, que lo conoce, que se subordina a él. Aquí habla de la dirección espiritual, específicamente, no es solamente la confesión, como dirá después, es la dirección espiritual. Fíjense hasta qué nivel de detalle llega Hegel. Por supuesto que la confesión también es mala para Hegel, no porque sea confesión, sino porque en la confesión parece que el sacerdote es bueno y el penitente es malo. En realidad, la verdadera confesión se da cuando el sacerdote reconoce que él es malo, con la ayuda del penitente. Bueno, eso es lo que dice en la Fenomenología del Espíritu, su primer libro. Ya está presente esta concepción. Entre paréntesis, es muy interesante para estudiar cómo funciona la cultura contemporánea respecto del tema del sacerdocio. Porque muchas elaboraciones de los medios de comunicación y de la cultura contemporánea corresponden a esta concepción, que está ya formulada por Hegel hace 200 años, o poco menos de 200 años, o más de 200 años en la Fenomenología del Espíritu. O sea, el sacerdote es la fuente del mal. ¿Por qué la fuente del mal? Porque es la autoridad espiritual. Representa la autoridad espiritual. Y especialmente lo es en la confesión. Porque lo que produce la rebelión fundamentalmente es la conciencia del mal. Y esa conciencia del mal se hace presente con todo su vigor en la confesión. Por eso hay que cambiar el sentido de la confesión. Hegel no tiene ningún problema en que se mantenga la confesión. El problema es que hay que cambiar el sentido de la confesión. Es decir,
En la confesión, el sacerdote y el penitente tienen que reconocer que son iguales, es decir, que los dos son pecadores. Bueno, esto es sí una regresión a la doctrina protestante en el sentido más propio. Para los protestantes no hay gracia que restaure la naturaleza. O sea, el pecador queda siempre pecador. Y la gracia es una consideración extrínseca, una mirada nueva de Dios, pero no es la renovación del ser. Por eso el sacramento de la confesión no puede producir la gracia y tanto menos puede renovar el ser de una persona, y tanto menos todavía puede haber un instrumento humano de esta renovación. Entonces, resumiendo, ustedes pueden comprender cómo este platonismo de Hegel, que está presente en su dialéctica, no tiene raíces simplemente filosóficas, no es solamente una regresión de Aristóteles hasta Platón, un volver para atrás históricamente. Es algo mucho más profundo y más elaborado. Es una especie de rebelión contra la verdad que de alguna manera se vislumbra y se intuye presente en la revelación, así como está en la Iglesia Católica, está transmitida en la Iglesia Católica y así como es constituida en la Iglesia Católica, que es objeto de fe. Esto produce una profunda reacción en el mundo y produce una reacción que va más allá de la filosofía, que se traduce a todos los ámbitos de la cultura, incluyendo, por supuesto, la organización política y la organización jurídica. Aquí, justamente, Hegel se refiere a esto. La religión católica ha sido y es aún con frecuencia altamente loada como aquella por la cual solamente es asegurada la estabilidad de los gobiernos, pero efectivamente de aquellos gobiernos ligados a instituciones que se fundan en la servidumbre del espíritu, el cual debería ser jurídica y éticamente libre. Esto es, bajo instituciones de la injusticia y bajo una condición de corruptela y de barbarie moral. Bueno, esa es la concepción que tiene él de la cultura católica. El catolicismo produce corrupción, produce barbarie moral, y los pueblos protestantes son éticos, son libres. Recordemos, por ejemplo, Max Weber, este autor sociológico, que por lo menos transmitió, aunque en él no está tan claramente así, transmitió una concepción de este tipo, pero es una concepción muy difundida, que no es simplemente un prejuicio protestante, es algo más profundo, es el aferrarse al corazón de la vida mundana, que es la libertad. Es el hacer de la libertad un absoluto, y cuando la libertad es un absoluto, no hay más autoridad ni en el orden social, ni en el orden religioso, ni en la realidad misma. Y con esto los dejo para que puedan formular algunas preguntas.